Imagina que todo lo que crees saber sobre lo que ves, lo sientes y lo decides, está construido sobre una mentira que tu propio cerebro te cuenta a cada instante. ¿Alguna vez sentiste que tu intuición te susurraba una cosa y la realidad al final te devolvía una respuesta totalmente distinta? Yo, hace unos años, confié ciegamente en mi sentimiento para apostar por una oportunidad de negocio que parecía perfecta en el momento, y terminé viendo cómo todo se desvanecía ante mis ojos, dejando tras de sí una amarga lección sobre la confianza ciega en la propia percepción. En los minutos que siguen, descubrirás el experimento que, con datos científicos, revela cómo tu mente te engaña y qué puedes hacer para no caer en esa trampa. Bienvenidos al canal, soy el narrador que te acompaña en cada exploración de los misterios de la mente. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que afecta a todas nuestras decisiones cotidianas, desde la compra de un teléfono hasta la forma en que elegimos a nuestras parejas o cuidamos nuestra salud. Creer sin cuestionar lo que percibimos nos lleva a errores costosos, a relaciones frustradas y a oportunidades perdidas. Cuando hablamos de mentira mental, nos referimos a esos sesgos cognitivos y a esas ilusiones perceptuales que el cerebro produce para simplificar la enorme cantidad de información que recibe. En esencia, el cerebro no registra la realidad tal cual es, la interpreta, la predice y a veces la distorsiona. En este video, primero veremos cómo funciona la percepción, luego conoceremos el experimento clave que pone a prueba esas distorsiones. Después analizaremos los resultados y finalmente aplicaremos lo aprendido a tu vida diaria. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que confías en tus propias sensaciones. Comencemos con la idea de que el cerebro es, sin duda, el mejor ilusionista que existe. La percepción no es una simple transmisión de luz a los ojos y de señales al cerebro. Es un proceso activo donde el órgano interpreta estímulos incompletos y llena los vacíos con su mejor suposición. Piensa en la famosa figura que parece un triángulo flotante, aunque en realidad no hay líneas que lo formen, o en la imagen donde vemos un vaso o dos caras dependiendo de cómo enfocamos la vista. Estas ilusiones demuestran que nuestro sistema visual puede crear formas donde no las hay, simplemente porque así lo necesita para dar sentido al mundo. Detrás de estas imágenes engañosas, la neurociencia ha identificado un mecanismo llamado codificación predictiva. Cada milisegundo, el cerebro genera una predicción de lo que espera percibir y la compara con la información sensorial que llega. Cuando la predicción coincide, la experiencia se vuelve fluida. Cuando hay discrepancia, el cerebro actualiza su modelo interno. Este proceso es esencial para sobrevivir, porque nos permite anticipar peligros y reaccionar rápidamente. Sin embargo, la misma herramienta que nos ayuda a navegar la vida, también nos expone a errores cuando nuestras predicciones son demasiado fuertes o cuando los datos que recibimos son escasos. Si podemos engañarnos con simples líneas y sombras, imagina lo que ocurre cuando el cerebro intenta predecir situaciones mucho más complejas, como la intención de otra persona o el futuro de una inversión. Cada decisión que tomamos está mediada por una historia interna que el cerebro construye a partir de fragmentos de información, y esa historia, a menudo, está plagada de pequeñas mentiras que aceptamos sin cuestionar. Ahora, hablemos del experimento que puso a prueba esta capacidad del cerebro para engañarse a sí mismo. En un laboratorio de psicología experimental, un grupo de investigadores diseñó una prueba donde los participantes fueron aislados en una habitación totalmente oscura. Cada uno recibió una serie de estímulos visuales extremadamente breves, como un destello verde que duraba apenas una décima de segundo, seguido de una pausa. La tarea consistía en describir lo que habían visto después de cada estímulo. Lo sorprendente fue que, a pesar de que el destello era apenas perceptible, la mayoría de los participantes reportó haber visto algo mucho más elaborado. Una forma, un movimiento, incluso una pequeña escena. Lo que el cerebro hizo fue llenar el vacío con su propia interpretación, creando una experiencia subjetiva que no estaba presente en la realidad física. Este hallazgo revela que, cuando la información sensorial es limitada, el cerebro no se queda en silencio. En cambio, construye una narrativa basada en sus expectativas previas, experiencias pasadas y la necesidad de coherencia interna. En otras palabras, la mente está constantemente mintiendo, pero lo hace para mantenernos funcionales.
¿Qué opinas tú de este fenómeno? Cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo percibes tú estas mentiras cotidianas de tu cerebro. Al comprender que nuestras percepciones pueden ser engañosas, podemos empezar a entrenar la mente para cuestionar esas primeras impresiones. Una estrategia sencilla es pausar antes de actuar, preguntarnos si estamos reaccionando a una señal real o a una interpretación interna. Otro método consiste en buscar datos externos que confirmen o refuten nuestra sensación inicial, como preguntar a otra persona o revisar una fuente fiable antes de tomar una decisión importante. Estas prácticas, aunque simples, convierten al cerebro en un aliado más crítico y menos propenso a caer en trampas cognitivas. En la próxima parte del video, profundizaremos en los resultados detallados del experimento. Exploraremos cómo diferentes variables, como el estado de ánimo o el nivel de estrés, influyen en la capacidad del cerebro para crear esas ilusiones, y te ofreceré herramientas prácticas para aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Prepárate, porque lo que sigue te permitirá tomar decisiones con mayor claridad y reducir la influencia de esas mentiras internas que a menudo nos sabotean. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y dale like, que lo mejor está por venir. Continuemos entonces con el análisis de los resultados, porque ahí es donde se vuelve realmente revelador. Cuando los investigadores compararon los informes de los participantes bajo distintas condiciones, descubrieron patrones que van más allá de una simple ilusión visual. En los grupos que estaban bajo una carga emocional alta, por ejemplo, después de haber visto una película triste o haber recibido una noticia inesperada, la tendencia a ver más aumentó considerablemente. La mente, al estar cargada de emociones, parece buscar rápidamente una historia que explique aquello que percibe, incluso si esa historia no tiene base en la realidad del estímulo. Por otro lado, los sujetos que estaban en un estado de calma, con la respiración regular y sin distracciones, reportaron versiones más neutras y, en algunos casos, admitieron no haber percibido nada en absoluto. Otro factor clave que salió a la luz fue el nivel de estrés. Cuando se introdujo una ligera presión, como un temporizador que marcaba el paso del tiempo, los participantes tendieron a apresurarse en sus respuestas y, como consecuencia, sus relatos se volvieron más elaborados y menos precisos. El cerebro, bajo estrés, parece adoptar una estrategia de aterrizaje rápido, construyendo una narrativa que le permite actuar sin perder tiempo, aunque eso signifique sacrificar la exactitud. En contraste, cuando se les dio la oportunidad de tomarse su tiempo, la precisión aumentó y la cantidad de detalles inventados disminuyó. Estos hallazgos no son meramente curiosidades académicas, tienen implicaciones directas en nuestra vida cotidiana. Piensa en esas decisiones que tomas bajo presión, una entrevista de trabajo, una discusión importante con un ser querido, o incluso la elección de qué comprar en el supermercado cuando el tiempo apremia. En esos momentos, tu cerebro está predispuesto a rellenar los vacíos con suposiciones que pueden no estar basadas en hechos reales. Reconocer este mecanismo es el primer paso para evitar que nos lleve por caminos equivocados. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar a nuestra mente para que sea más crítica y menos propensa a esas mentiras automáticas? A continuación, te presento una serie de herramientas prácticas que puedes incorporar desde hoy mismo. Primero, la técnica de la pausa consciente. Cada vez que sientas una reacción inmediata, un impulso de compra, una respuesta emocional fuerte, una decisión rápida, detente, respira profundamente 3 veces y cuenta mentalmente hasta 10 antes de actuar. Ese pequeño intervalo permite que la parte racional del cerebro tenga la oportunidad de evaluar la información disponible y comparar la sensación inicial con datos externos. Si notas que la urgencia desaparece después de la pausa, probablemente estabas respondiendo a una ilusión interna más que a una necesidad objetiva. Segundo, el método de la verificación cruzada. Cuando recibas una impresión fuerte, busca una segunda fuente que pueda confirmarla o refutarla. Puede ser tan simple como preguntar a un amigo de confianza, consultar una reseña en línea o revisar datos estadísticos oficiales. La clave está en no aceptar la primera impresión como la verdad absoluta, sino contrastarla con evidencia externa. Con el tiempo, este hábito fortalece la capacidad de tu cerebro para reconocer cuando está improvisando una historia. Tercero, la práctica del registro de percepciones.
Lleva un cuaderno o una aplicación donde anotes brevemente situaciones en las que sientas que tu intuición te miente. Describe lo que percibiste, cuál fue tu reacción y posteriormente, cuál resultó ser la realidad. Al revisar esos registros, notarás patrones recurrentes y podrás identificar qué contextos o estados emocionales desencadenan más frecuentemente esas distorsiones. Cuarto, la meditación de atención plena. Esta práctica, aunque suena esotérica, tiene un respaldo científico sólido. Al entrenar la mente para observar los pensamientos y sensaciones sin juzgarlos, desarrollas una mayor claridad sobre cuándo una impresión es simplemente un fenómeno pasajero y cuándo merece una atención más profunda. Dedica al menos 15 minutos al día a sentarte en silencio, enfocarte en la respiración y notar, sin reaccionar, los pensamientos que surgen. Con la constancia notarás una reducción significativa en la velocidad con la que tu cerebro genera historias improvisadas. Quinto, el ejercicio de la pregunta de la verdad. Cada vez que te enfrentes a una decisión importante, formula en voz alta la pregunta: ¿qué evidencia tengo de que esto es real? A continuación, enumera los hechos verificables y separa lo que es mera interpretación. Esta técnica ayuda a desmontar las capas de percepción que el cerebro ha añadido y a centrarte en la información objetiva. Si aplicas estas estrategias de forma regular, comenzarás a notar una diferencia tangible en la claridad de tus decisiones. No se trata de eliminar por completo la capacidad del cerebro para crear narrativas. Eso sería imposible, ya que esa habilidad es la que nos ha permitido sobrevivir y evolucionar, sino de equilibrar esa tendencia con un proceso de verificación que reduzca los errores costosos. Ahora bien, hablemos de un caso práctico que ilustra cómo estas herramientas pueden cambiar el rumbo de una situación real. Imagina que recibes una notificación de un mensaje que parece indicar que un amigo está molesto contigo. La reacción automática sería sentirte ansioso, tal vez incluso responder de forma defensiva. Si aplicas la pausa consciente, inhalas profundo, cuentas hasta 10 y antes de contestar, envías un mensaje corto preguntando: ¿todo bien? Esa simple acción abre la puerta a la clarificación y evita un conflicto basado en una interpretación errónea. En este ejemplo, la mente dejó de crear una historia de rechazo y en su lugar, buscó la verdad mediante la comunicación directa. Otro ejemplo ocurre en el ámbito financiero. Supongamos que ves una oferta de inversión que promete retornos rápidos y atractivos. La emoción de la posible ganancia puede desencadenar una respuesta impulsiva. Si, en lugar de actuar de inmediato, aplicas la verificación cruzada y buscas opiniones de expertos, revisas la regulación del producto y comparas con otras oportunidades, es mucho más probable que descubras si la oferta es legítima o una trampa. De nuevo, la mente había generado una ilusión de oportunidad segura. Tú la desarmaste con datos concretos. En el día a día, estas prácticas pueden parecer pequeñas, pero su acumulación genera un efecto multiplicador. Cada vez que entrenas tu cerebro para cuestionar, fortaleces una red de seguridad interna que te protege de decisiones basadas en percepciones distorsionadas. Con el tiempo, esa red se vuelve más ágil y menos dependiente de intervenciones conscientes, lo que significa que incluso en situaciones de alta presión, tu mente tenderá a ser más precisa. Antes de cerrar, me gustaría invitarte a compartir alguna experiencia personal en la que hayas notado que tu intuición te jugó una mala pasada. Cuéntanos en los comentarios cómo reaccionaste y si ya aplicas alguna de las técnicas que hemos mencionado. ¿Qué resultados has obtenido? Tu historia puede ayudar a otros a reconocer sus propias mentiras internas y a tomar medidas para corregirlas. Recuerda que el objetivo no es convertirse en una máquina fría y calculadora, sino desarrollar una relación más sana con tu propio cerebro, reconociendo sus trucos y utilizándolos a tu favor. Cuando empieces a ver la mente como una aliada que a veces necesita un pequeño empujón para ser más veraz, descubrirás una mayor libertad para actuar con confianza. Si te ha parecido útil este análisis y sientes que estás listo para aplicar estas ideas en tu vida, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos y darle un pulgar arriba si este contenido te ha abierto los ojos. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir creando material que aporte valor y nos motiva a profundizar más en los misterios de la mente humana. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y nos vemos en la siguiente entrega.
donde exploraremos otro experimento fascinante que desafía nuestras creencias más arraigadas. Hasta pronto.